Nuestro pastor explicaba acerca de cielos abiertos. Y yo creo que cada uno de nosotros, nuestro anhelo, nuestro deseo es tener cielos abiertos. La iglesia cristiana tiene 2000 años de historia. Hace aproximadamente 2000 años, Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Después de que Cristo fue llevado a los cielos, Él dijo: quédense en el aposento alto, váyanse para allá y quédense ahí, permanezcan ahí, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 8, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos. Y habla ahí el Señor diciendo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia primitiva experimentó esa gran gloria, experimentó el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que fue derramado en esos días. Y la iglesia empezó a trabajar, a servir. A mí me llama mucho la atención, porque siendo una iglesia naciente, una iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia inmadura, no tenía años, tenía días, tenía horas, o a lo mejor minutos, cuando Pedro se paró y dijo: estos hombres que ustedes ven aquí no están borrachos. Lo que sucedió fue lo que el profeta Joel profetizó, que el Espíritu Santo se iba a derramar. Y esto es lo que estos hombres están experimentando, que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos nosotros. Y empezó el apóstol Pedro a dar su primer mensaje con la iglesia, que hasta ese momento empezaba, no tenía ni un día. Y el primer mensaje de Pedro ganó 3000 almas para el Señor. Era una iglesia inmadura, era una iglesia que estaba empezando. Y cada vez más que ellos se reunían, algo pasaba, algo sucedía en ese lugar. La presencia de Dios permanecía en ellos, y dice que el temor de Dios vino sobre toda persona, de tal manera que los que no conocían al Señor, la gente que vivía alrededor o la gente que estaba fuera de la iglesia, dice que se decían unos a otros: miren cómo se aman. En el segundo mensaje de Pedro gana 5000 almas. Y dice la palabra que cuando Pedro caminaba, solamente con la sombra de Pedro, usted puede ver su sombra, no se ve casi, ¿verdad? Había una niña que salía huyendo al ver su sombra, le daba miedo. Pero cuando Pedro pasaba, solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y la iglesia fue creciendo y creciendo y creciendo. La iglesia inmadura, pero hacía señales, hacía maravillas. El poder de Dios se derramaba. Donde uno de los apóstoles predicaba, el poder de Dios se derramaba. Aproximadamente en el año 100 murió el último de los apóstoles, el apóstol Juan. Y aproximadamente del año 110 para adelante recopilaron las escrituras o el Nuevo Testamento y siguieron predicando la palabra. Pero pasaron unos cuantos años más, y aproximadamente en el año 300 y unos cuantos más, la iglesia cristiana se unió con el imperio, se unió con el gobierno, se unió con la política. Porque Constantino, el que perseguía a los cristianos, un día vio un sueño, y dice que él alcanzó a ver una cruz en el cielo y escuchó una voz que le dijo: con esta cruz vencerás. Y él dice que se unió con los cristianos y ya no los persiguió, pero se unió con ellos, y de ahí para adelante se fue terminando el cristianismo, el verdadero cristianismo. Y está una gran historia de la iglesia cristiana que decayó, que se corrompió. Ya no había santidad, ya no había presencia de Dios, hasta aproximadamente en el año
1517, cuando se levantó uno de los grandes hombres llamado Martín Lutero, en la gran reforma que nosotros conocemos y que muchas veces nosotros pasamos por alto. La iglesia celebra muchas cosas. Celebra el día de la madre, celebra el día del padre, celebra no sé qué, el día de no sé qué, el día de no sé cuánto. Y la iglesia muy pocos se acuerdan que el 31 de octubre del año de 1517, Martín Lutero llegó a la puerta del Vaticano y fue a clavar 95 tesis, 95 que él había formulado, en donde él decía: no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. 95 tesis que él clavó en la puerta del Vaticano. Un solo hombre que se opuso a un imperio poderoso, pero tenía a Dios a su favor. Él no le tuvo temor al hombre, él no le tuvo temor al rey del imperio romano en ese tiempo, que mataba por cantidad de personas. Ese hombre no le tuvo temor al hombre, le tuvo temor a Dios, porque él había leído el pasaje de la escritura: mas el justo por la fe vivirá. Hace 499 años que Martín Lutero inició lo que conocemos la gran reforma de la iglesia cristiana. 499 años que inició una vez más la iglesia cristiana a predicar la palabra, a enseñar el evangelio, a ganar almas para Cristo, a separar la luz de las tinieblas, a decirle al hombre que debe de arrepentirse de su pecado, que tiene que aceptar a Cristo, que tiene que cambiar de vida. Lleva 499 años una vez más de historia la iglesia cristiana. Han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años de historia. Y hasta el día de hoy, cada uno de nosotros tenemos diferentes años de habernos convertido al Señor. Yo no sé cuántos años tiene usted. Algunos tienen 1 año, otros 2 años, otros 5 años, otros 10, otros 20. Y así sucesivamente, cada quien tiene diferente edad en la vida cristiana. Cada uno de nosotros tenemos diferente edad, pero hasta el día de hoy, después de 2000 años, todavía hay 4 clases de hombres sobre la faz de la tierra. 4 clases de hombre. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Cuando lo tenga, diga amén. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces yo en esta noche quiero hablarle el espíritu versus la carne. El espíritu versus la carne. Entonces hay 4 clases de hombres, y cada uno de nosotros, a la luz de la palabra, vamos a describir, vamos a ver en qué clase, en qué grupo estamos nosotros. Número 1, el hombre natural. Yo quiero profetizar en esta noche que nadie de nosotros está ahí. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. ¿Lo tienen todos? Leamos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Esto es el hombre natural. El hombre natural no tiene conocimiento de Dios, no tiene temor de Dios. El hombre natural no quiere saber nada de iglesia, no quiere saber nada del Señor. El hombre natural solamente se acuerda de Dios cuando hay una catástrofe. El hombre natural solamente se acuerda de Dios cuando está pasando un problema serio y nadie se lo puede resolver. Se acuerda de Dios. El hombre natural, cuando nosotros estamos preparándonos para venir a la iglesia, él nos dice: este ya se volvió loco, este ahora solo para la iglesia quiere ir. El hombre natural no entiende a los que son perseverantes. Una pregunta: ¿usted es perseverante? ¿Usted viene el sábado a la iglesia? ¿Usted viene el domingo a la iglesia? Algunos se quedaron calladitos, hermano, no me está viendo. Yo le preguntaba: ¿usted viene el sábado? No me refiero al día de hoy, que es sábado. ¿Usted es perseverante el día sábado? ¿Usted es perseverante el día domingo? Porque el hombre natural no entiende eso. El hombre natural le dice a usted: mira, si te querés ir para la iglesia, llévate tus cobijas, llévate esto, llévate lo otro, llévate tu cama. Él no entiende eso. Él no sabe que dentro de su corazón hay hambre. Él no sabe que dentro de su corazón hay algo que le pide buscar y acercarse de Dios. Pero esto es el hombre natural. El hombre natural no tiene a Dios en su corazón. Número 2, el hombre religioso. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 verso 1. Si lo tiene, diga amén. San Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2, el hombre religioso. El hombre religioso conoce la escritura, conoce la palabra. El hombre religioso sabe que existe Dios. El hombre religioso viene de vez en cuando a la iglesia. El hombre religioso, cuando tiene compromiso, está tempranito. El hombre religioso tiene mucho conocimiento de Dios, pero poca práctica. El hombre religioso tiene mucha teoría, pero no se ve nada por ningún lado. Ese es el hombre religioso. El hombre religioso nos podría dar a nosotros una buena enseñanza. El hombre religioso sabe de esto, sabe de aquello, sabe de lo otro. El hombre religioso sabe muchas cosas, hasta sabe más que nosotros. Pero se queda hasta ahí nada más con su teoría. Porque Jesús le dijo: el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Nicodemo no entendió. Él le dijo: yo sé que tú eres maestro. Él no lo reconoció como hijo de Dios, no lo reconoció como Señor, no lo reconoció como Mesías, solamente lo reconoció como un maestro. ¿Sabe quién otro reconoció a Jesús como un maestro? Judas. Judas lo reconoció como maestro. Pero el verdadero hijo de Dios no solamente reconoce a Jesucristo como maestro, lo reconoce como su Señor.
Porque cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, nos ponemos a las órdenes de nuestro Señor, y lo que nuestro Señor diga, eso hacemos. Pero esto es el hombre religioso. El hombre religioso hace muchas cosas para Dios. El hombre religioso da buenas ofrendas, pero el hombre religioso no da su diezmo. El hombre religioso da buenas limosnas, pero el hombre religioso, cuando le hablan de diezmo, dice no, y pone un montón de argumentos. Pero yo le vuelvo a repetir, yo le pido a Dios que aquí solo lo estoy mencionando porque en esas dos categorías no hay nadie de nosotros ahí. Solo lo estamos viendo por referencia. ¿Puede decir amén a eso? Bueno, algunos ni fe tienen para eso. Gloria a Dios. Número 3, el cristiano carnal. 1 Corintios capítulo 3 verso 1. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Formula como unas preguntas el apóstol Pablo y le hace ver a la iglesia de Corinto. Mire, bendito sea el Señor, nosotros somos de la iglesia El Monte de los Olivos. Y no somos de allá de Corintios, porque aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Pero si esta carta llegó a nuestras manos, es porque Dios quiere hablar a nuestro corazón también. Y es que por alguna razón llegó a nosotros la palabra de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y Dios quiere sacarnos de la ignorancia, sacarnos del estancamiento, sacarnos de la frialdad, sacarnos de donde nosotros estamos y ponernos en una posición de gloria, en una posición a como empezó la iglesia primitiva, porque así como fue el principio, así terminará la iglesia. Así como fue el mover del Espíritu Santo en el principio, así mismo será el mover del Espíritu Santo en el final de la historia de la iglesia. Y el Señor está derramando de su Santo Espíritu en estos últimos tiempos, porque la palabra de Dios, o lo que el profeta Joel profetizó, se ha venido cumpliendo desde el libro de los Hechos hasta hoy. Se está cumpliendo. Pero esto es solo para los que tienen hambre del Señor. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? ¿Cuántos tienen hambre del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen hambre de Dios y desean llenarse del Señor, de su palabra, de su presencia? Porque no queremos nada con el hombre natural, no queremos nada con el hombre religioso, no queremos nada con el hombre carnal. Queremos ser hombres de Dios espirituales. Queremos cumplir los planes y los propósitos de nuestro Señor para nuestras vidas. Pero el hombre carnal, dice ahí el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda. El hombre carnal solo quiere palabra que le sobe la espalda. El hombre carnal no soporta un mensaje así, así una enseñanza para la iglesia. Al hombre carnal le gustan los evangelistas, que le vengan a decir un mensaje de salvación o un mensaje que le diga que Dios lo va a hacer millonario. El hombre carnal solo le gusta escuchar mensajes a su conveniencia. Pero les repito, nosotros somos la iglesia El Monte de los Olivos. No somos la iglesia de Corinto, porque aquí el apóstol Pablo le envió la carta a Corinto. Repito el verso 2 y el 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos. Número uno, había entre ellos celos. ¿Celos de qué? Había celos ministeriales en ellos. Y unos decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Pablo. Y otros decían, yo ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, yo soy de Cristo. Y se peleaban entre ellos. Y otros decían, yo a Cristo no lo conocí. Yo al que conocí fue a Cefas. Yo al que conocí fue a Pablo. Y cada quien tenía su líder favorito. Cuando llegaba el apóstol Pablo a predicar, se iban de la iglesia. Cuando le tocaba predicar a Cefas, se iban unos. Y eso pasa todavía dentro de la iglesia cristiana de este tiempo. Recuerdo unos años atrás, cuando estábamos en otro lugar, cuando nuestro pastor se iba de viaje, solo llegaba la mitad de la iglesia. ¿Usted era de los que sí llegaban en ese tiempo? Porque muchos no, muchos se acaban de congregar, tienen poco tiempo de estar en nuestra congregación. Pero había un grupo de gente en ese tiempo que bien sabían el día que llegaba el pastor. Porque el día que, cuando yo llegaba a la iglesia y miraba la iglesia llena, yo decía, hoy va a estar el pastor. Y ya los hermanos ya se enteraron. Y en ese tiempo no había Facebook, no sé cómo le hacían para enterarse. Yo me imagino que tenían espíritu de discernimiento. Se mantenían en oración y Dios les hablaba. Pero usted, seguidor de quién es. Porque si somos seguidores de un hombre, cuando él no está, nosotros no venimos a la iglesia. Pero si usted es un seguidor de Cristo, usted esté quien esté, usted viene a este lugar. Suceda lo que suceda, usted viene a adorar a Dios. Le pase lo que le pase allá afuera, usted tiene una cita con el Señor Jesús en este lugar. Usted sabe que tiene una cita y sabe que Dios tiene algo para su vida. Y como usted tiene hambre, usted viene porque viene y nadie lo detiene a usted. Pero entre esta iglesia habían celos, habían problemas, habían pleitos. Había mucha contienda por celos. Cuando nombraban a alguien de líder, decía, ¿y por qué lo nombraron a él? ¿Por qué no nombraron a fulano? Y hermano, había mucha carnalidad. ¿Por qué? Lo hacían por celos. ¿Qué más menciona ahí? Contiendas y disensiones. Y luego el apóstol Pablo le dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Este es el hombre carnal. Gálatas capítulo 5 verso 19. Gálatas capítulo 5 verso 19. Cuando lo tenga diga amén. Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el hombre carnal no heredará el reino de Dios, porque el Señor Jesús viene por una iglesia espiritual. El Señor Jesús viene por una iglesia consagrada. El Señor Jesús viene por una iglesia que ha dejado la carnalidad, que ha dejado lo natural, que ha dejado lo religioso. Una iglesia que busca a su Señor, que pone sus ojos en Cristo y no en el hombre. Número 4, el hombre espiritual. Primera Timoteo capítulo 4.
Primera Timoteo capítulo 4 verso 12. Si lo tiene, lo leemos. Capítulo 4 verso 12 de Primera Timoteo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la televisión. Mi Biblia está diferente. Esta es otra versión. Déjeme buscar otra versión. Entre tanto que voy, ocúpate en el deporte. Entre tanto que voy, entreténganse ahí con los hermanos. Mi Biblia creo que no está bien, está aquí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Allí Dios, el Señor, le está hablando a la iglesia a través del apóstol Pablo, pero le está hablando a Timoteo y le está dando el parámetro de un hombre espiritual. Le está dando las características de un hombre espiritual que busca al Señor, que ha dejado lo religioso, que ha dejado lo natural y que hace a un lado la carnalidad. Y ahora le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pero ya vinieron los jóvenes. Y este no era para los jóvenes, sino es para la iglesia. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Monte de los Olivos, yo le vengo a hablar en esta hora que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu liderazgo, que nadie tenga en poco tu matrimonio, que nadie tenga en poco tu vida, sino seamos ejemplo. Seamos ejemplo de un hombre espiritual. Seamos ejemplo de alguien que busca a Dios. Seamos ejemplo de pureza. Seamos ejemplo de santidad. Seamos ejemplo de buena conducta. En el nombre de Jesús, yo vengo a hablarle en esta noche, iglesia, Monte de los Olivos. Busquemos al Señor, porque Cristo muy pronto viene a levantar a su iglesia. Y si estamos en problemas, si estamos entreteniéndonos los unos a los otros, si estamos señalándonos los unos a los otros, si estamos en contienda, si estamos en celos, si estamos en ira, si estamos en las obras de la carne, no vamos a ver el día que Cristo venga a levantar a su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En eso debemos de ocuparnos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo. Ese debe de ser nuestro entretenimiento: escudriñar la palabra, leer la palabra del Señor y enseñar a aquellos que no conocen. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Este trabajo no solamente es para los líderes, es para la iglesia. Que tenemos que leer la palabra, que tenemos que exhortar a los hermanos. Dice la exhortación, no dice que tenemos que juzgar, no dice que tenemos que criticar, no dice que tenemos que señalar, dice la exhortación. Cuando usted vea a alguien haciendo algo, acérquesele y háblele en el amor de Dios con espíritu de mansedumbre. En la exhortación, hablándole la palabra del Señor, advirtiéndole del peligro en el que está. Ya vinieron los jóvenes, pero no se oye ningún amén. No descuides el don que hay en ti. Una pregunta: ¿ha recibido usted algún don de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido algún don de parte de Dios? Mire, algunos así con un poco de duda, pero todos aquí, si usted tiene a Cristo en su corazón, ha recibido por lo menos uno. Por lo menos uno. Si usted tiene a Cristo en su corazón, por lo menos uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice: no descuides el don que hay en ti.
que te fue dado mediante profecía y la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ocupémonos de ese don. ¿Qué don tiene usted? ¿Cuál es el don que le ha dado el Señor a usted? ¿Lo puede usted decir de ahí? Algunos tienen el don de la enseñanza, otros el don de la predicación, otros tienen el don de sanidad, otros tienen don de hacer milagros, otros tienen el don de animar a alguien. Mire, hay una gran cantidad de dones que describe el libro de Romanos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos un don. ¿No se ha dado cuenta usted que hay personas sin hablar ni una sola palabra, solamente con su presencia se animan los hermanos? No hay ninguno de esos. Ya me asusté. No hay ni una de esas personas en medio de nosotros que cuando hay 3, 4 o 5 y como que las cosas no están bien, pero cuando llega un hermano o una hermana, como que se arregló el asunto, como que volvió la alegría, como que volvió el gozo, como que ya hay más seguridad. Qué bueno que está con nosotros. Gloria a Dios, el que hacía falta. ¿Es usted de esa persona? ¿Sabe que hay en esa persona? Está la gracia de Dios. ¿Sabe que hay en esa persona? Está el amor de Dios. ¿Sabe que hay en esa persona? Hay una impartición de fe en esa persona. Camina segura, no duda de nada, siempre tiene solución. Cuando hay un problema tiene la salida. ¿Cuántas personas de esas han recibido aquí ese don de Dios? Que cuando llega a algún lugar lleva una solución. Mucha gente tiene problemas. Mucha gente le presenta a usted el problema, pero no sabe hacer con el problema. Pero yo espero en Dios que usted sea el portador de buenas noticias, que sea el que resuelve problemas, que sea el que lleve una solución. Que no solamente hablemos el problema, sino que tengamos la solución de ese problema. ¿Puede decir amén? Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una pregunta: ¿en qué piensa usted? Si usted piensa solo en lo terrenal, solo en lo material, si pondríamos en una balanza, ¿cuántos conocen la balanza? ¿Saben qué es una balanza? ¿Qué pesa más en nosotros, lo material o lo espiritual? Eso solamente lo sabemos nosotros y el Espíritu Santo de Dios. Solamente Dios y nosotros sabemos a dónde estamos más inclinados. ¿Estamos inclinados a hacer lo bueno, la obra de Dios, a buscar lo espiritual, o estamos inclinados a hacer lo material? A lo mejor usted tiene las buenas intenciones de venir el día de mañana, pero cualquier cosa, por mínima que sea, lo desviaron de los planes y los propósitos que Dios tiene para su vida. Solamente nos quedamos a veces con las buenas intenciones. No, hombre, si yo estaba esperando, ya estaba listo, pero una llamada o una persona o una visita nos desvió. Eso quiere decir, eso da a entender que pensamos más en lo material, pensamos más en la carne. Entonces dice el verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hoy es sábado y algunos ya están pensando qué vamos a almorzar mañana. Tranquilo, todavía no se ha terminado el sábado. Todavía se puede tomar un cafecito esta noche. Todavía puede ir a la vigilia. Todavía puede hacer algo más, descansar en paz y esperar para mañana, que cada día trae su propio afán. No nos ocupemos todavía del día de mañana. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Dice la segunda parte del versículo 5: pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 8 dice: y los que viven según la carne
no pueden agradar a Dios. Pero aquí todos queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Porque dice el verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquí la iglesia, el Monte de los Olivos, agradamos a nuestro Señor, le buscamos a Él, y esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí en esta noche, porque amamos a nuestro Señor. Mire, hay una batalla, el espíritu versus la carne. Le voy a poner un ejemplo bien carnal, para que me entienda, bien fácil. Cuando juega el mejor equipo, ¿qué equipo es el mejor? El Barça, dijeron por aquí y por aquí. Bueno, cuando juega el Barcelona contra Comunicaciones de Guatemala, ¿quién cree usted que gana el partido? Nada más se rieron. ¿Quién cree usted que gana? Eso es fe, varón. ¿Por qué le estoy poniendo este ejemplo? Es bien sencillo. Porque nosotros tenemos una lucha constante. Tenemos una lucha constante, una batalla. La carne versus el espíritu. El espíritu quiere buscar las cosas de Dios, pero la carne quiere buscar las cosas de la carne, lo terrenal. Pero es de acuerdo a lo que nosotros alimentamos. Si usted alimenta al Espíritu de Dios, hágase de cuenta que usted pertenece al equipo del Barcelona y va a jugar contra el equipo que usted dijo. Pero no pertenecemos ni a ese equipo. Nosotros somos del equipo de Cristo. Y no hay nadie que pueda vencerle a Cristo. Por lo tanto, si nos llenamos del Espíritu, si nos llenamos del Señor, no habrá enemigo que pueda vencernos a nosotros. Por lo tanto, hay tres oposiciones, hay tres enemigos en nosotros. Hay uno que está dentro de nosotros, que es la carne. Hay otro que está alrededor de nosotros, que es el mundo. Pero hay uno que viene a oponerse en contra de nosotros, que es Satanás. Pero que el Señor lo reprenda, porque fue vencido hace 2000 años. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, y para que nuestra vida sea corregida por medio de la palabra del Señor. Porque hoy estamos en el mejor equipo, en el equipo ganador. Dice la Biblia que Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Yo he visto a algunos de ustedes que usan camiseta de algún equipo de fútbol, y algunos hasta se pintan la cara de su equipo favorito. Pero ese equipo, por muy bueno que sea, ha perdido, y ha perdido por goleada. Pero mi Cristo solo le da goleadas a Satanás, porque el diablo nada puede hacer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Romanos capítulo 8 verso 13. Romanos capítulo 8 verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Puede decir amén? El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, y si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, vamos a hacer morir lo terrenal que está en nosotros. Vamos a vencer a la carne. Aquí hay una gran batalla, pero esa batalla del Espíritu y la carne es semejante a David y Goliat. David y Goliat, la gran pelea del siglo. Al ojo humano, David no le podía ganar a Goliat.
al ojo humano, si en ese tiempo hubieran vendido tickets, hubieran hecho apuestas, todo mundo le hubiera ido a Goliat al ojo humano. Pero lo que la gente no sabía, lo que los soldados no sabían, ni del pueblo de Israel, ni los filisteos no sabían, que aunque ellos tenían un gigante que todos los días lo mandaban a desafiar al pueblo de Dios, lo que ellos no sabían, que David cuando llegó, aunque era un muchacho, pero lo que estaba dentro de David era más grande que Goliat. Lo que David tenía dentro era un matagigante. Así que no importa el tamaño que nosotros tengamos, si tenemos al Señor en nuestro corazón, somos fuertes, somos poderosos y seremos victoriosos, porque Cristo nunca ha perdido una batalla. Por lo tanto, debemos de alimentar el espíritu, y aunque se levante guerra, aunque el enemigo se oponga, dentro de usted hay un matagigante. Yo no sé qué gigante se le está poniendo frente a usted. Yo no sé cuál es la batalla que tenemos todos los días, pero todos nosotros enfrentamos batallas todos los días. Hay lucha, hay situaciones difíciles, hay momentos como que nuestra mente se confunde, no sabemos qué hacer. Muchas veces como que nuestras oraciones no son escuchadas, pero el día que nosotros entendemos que el Señor está dentro de nosotros, vamos a poder avanzar, vamos a poder caminar, vamos a poder cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, porque Cristo mora dentro de nosotros, y si Él mora dentro de nosotros, somos vencedores y vamos a poder vencer la carne, y toda oposición que se levante contra nosotros lo miraremos así como David vio al gigante Goliat. David no vio al grande, David miraba al Señor, que es más grande que Goliat. Así que cada problema que nosotros tengamos, cada situación o debilidad que haya en nuestra carne, pongamos nuestra mirada en lo eterno, en el Señor, porque Él es el que nos da las fuerzas para salir victoriosos y para salir hacia adelante. Santiago capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos quieren ser vencedores y caminar en el Espíritu? ¿Cuántos quieren ser hombres, mujeres victoriosos y que quieren caminar en el Espíritu? Aquí está el versículo clave. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el diablo todos los días está maquinando algo en contra de nosotros. Pero si primero vamos a la presencia de Dios, pero si primero buscamos al Señor, el enemigo huirá de nosotros. Mire, va a llegar un momento que ni siquiera lo vamos a reprender. Va a llegar un momento que ni siquiera le vamos a poner importancia, porque nuestro mayor interés va a ser el Señor, porque nuestro mayor tiempo será dado al Señor. Mire, a mí me pasó un caso hace algunos años. El enemigo me llegaba a molestar en la noche, y muy seguido me llegaba a molestar, y en varias ocasiones me apretaba el pescuezo, y una ocasión me estaba como ahogando. Pero cada vez que me sucedía eso, yo me paraba, hacía guerra espiritual, oraba, reprendía y hacía de todo. Pero un día dije yo, el diablo tiene que entender que Cristo está en mi corazón, y yo hoy me paro en fe y nunca más me va a quitar el sueño el diablo. Justamente esa noche llegó y me fue a apretar el pescuezo, y yo le dije, ya sé quién eres, déjame dormir, y me di la vuelta. Y él también se dio la vuelta y me habló en este oído y me dijo, te voy a matar. Y yo me reí y le dije, solo Dios sabe el día que Él me diga hasta aquí.
tú no tienes potestad sobre mi vida. Así que ya ni le hablé. Nunca más llegó a molestarme. Nunca más. El día que yo dejé de reprenderlo en la casa, nunca más, han pasado como 5 o 6 años, nunca más me llegó a molestar a la casa o me fue a quitar el sueño. El día que yo dejé de orar, solo entendí que era mayor el que está en mí. Por eso le digo, va a llegar un momento que usted ya ni va a orar, sencillamente se va a fortalecer en fe y le va a hablar y le va a decir fuera, y se tiene que ir. Cuando nosotros tomemos autoridad, cuando usted se pare en fe y le hable a la enfermedad y le digas fuera de mi cuerpo, cuando te pares en tu hogar y le hables al problema y le digas fuera de mi casa, porque aquí en mi casa vive Cristo y yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando tú te pares en fe y le creas a Dios, el Señor Jesús será el Señor de tu vida, el Señor de tu familia, el Señor de tu cuerpo. Porque mire, nosotros no dependemos de lo que el diablo haga o de lo que el diablo diga. Nosotros dependemos de lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo fuimos curados, debemos de creerlo y hacerlo vida en nosotros, y hablarle a la enfermedad, y hablarle a la escasez, y hablarle al problema, y hablarle a la oposición, y decirle en el nombre de Jesús: lejos de mi vida. Y aunque venga a molestarnos, hay una protección que está a nuestro alrededor. Hay algo poderoso que el enemigo no lo puede cruzar. Pero para eso tenemos que ser espirituales. Póngase de pie. Yo quiero llamar en esta noche a toda la iglesia, a que hagamos un pequeño análisis de nuestra vida. Si hay alguien que está en el grupo de los hombres naturales, o alguien que está en el grupo de los hombres religiosos, o alguien que está en el grupo de los carnales, así solamente entre tú y Dios, habla un momento con el Señor y dile: Señor, yo no quiero ni ser natural, ni ser religioso, yo no quiero ni ser carnal, yo quiero ser espiritual. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero servirte a ti, Señor. Yo quiero prepararme para cuando tú vengas. Yo me quiero ir contigo. Yo quiero prepararme, Señor, para irme contigo. Levanta tus manos y empieza a orar al Señor. Oremos. Yo he hablado la palabra del Señor. Yo he predicado este mensaje. Yo he traído este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora te toca a ti con el Señor. Ahora es Dios y tú. Si tú oras, si tú le pides a Dios, algo cambia en tu vida, algo cambia en tu espíritu, algo cambia en tu familia. Pero tenemos que abrir nuestra boca y hablarle al Señor. Padre que estás en los cielos, aquí estamos en esta noche, mi Señor amado. Padre, gracias por llamarnos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor amado, en esta hora te pedimos que traigas convicción a nuestros corazones. Señor, revélanos en qué condición estamos. Muéstranos, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, en qué condición está nuestra vida espiritual. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ser espirituales. Queremos ser lo mejor para ti, Señor amado. Señor, mira tu iglesia. Reprendemos toda carnalidad.
Reprendemos toda religiosidad en el nombre poderoso de Jesús. Tú nos has llamado, Señor, a ser una iglesia espiritual. Tú nos has llamado, Señor amado, a buscarte en espíritu y en verdad. Tú nos has llamado, Señor amado, para que te sirvamos y que lo hagamos con todo nuestro corazón. Yo pongo en tus manos, Señor, la congregación.